Que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos juntos dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos que es conveniente pactar entre nosotros, antes del programa, un encuentro de imaginaciones. Sí, como decía Eve Bonafini, cuando lo pensamos, cuando elaboramos un poco la idea, la radio termina funcionando en el teatro de la mente. Pensamos que es necesario, hoy como siempre, agregarle a lo que oímos, a lo que escuchamos, a lo que miramos y vemos en la era del streaming, el poder de la imaginación. La imaginación, está claro, no está en el poder. Tal vez algún día lo esté, pero mientras tanto podemos con ella hacer nuestros pininos cotidianos, agregarle a los contenidos que consumimos un poco de nuestra individualidad. Al fin y al cabo, ahí en el Teatro de la Mente, en los recovecos de la memoria, habitan un montón de sensaciones que nos hacen ser nosotros mismos y no los otros. Así que, si ustedes quieren, si están de acuerdo, ponemos principio a esta experiencia y tal vez, una vez que haya terminado el programa, salgamos todos mejores en otro día de miércoles en la capital federal, en la Argentina o en este planeta, el planeta Tierra. A esta altura de la jornada, Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni, a vos, a la audiencia, al equipo, ¿cómo están todos y todas? Bien, yo que soy un lector profesional de inscripciones en las chombas, remeras y pulobres, estoy mirando su abecedario, ABCDF. ¿Usted aprendió el abecedario en portugués primero o en castellano? En portugués primero. Este suéter igual es sobre las lucecitas de Stranger Things, una serie de Netflix, no sé si la recordás. Claro, sí, claro. Los amigos no mienten, ¿no? Es cuando 11 y Tiene todito el abecedario, ¿no? Así es. ¿Usted aprendió el abecedario con CH o sin CH? Con CH. Porque vio que ahí no ten. No ten CH. ABC no está la CH. ¿Existe la CH o es una invención? Está en el abecedario, ABCDF. ¿Y tiene Elge ese abecedario? No tiene Elge tampoco, tiene solamente la L. L, lluvia. ¿Y existen esas o no en la actualidad? ¿Existe la CH? Yo creo que existe. Yo cuando era chiquito aprendí con un método en que memorizamos una palabra con cada una de las letras del abecedario. La A era amo, la B era boludo, la C era carajo, así sucesivamente, y uno aprendía así, pero supongo que habrá muchas formas de aprender, ¿no? Son tan pocas las letras y tantos los significados de sus combinaciones que es una metáfora sobre la vida, ¿no? Así es, todo el abecedario. Vamos a hablar un poquito hoy, mañana 30 de octubre se cumple un aniversario de su partida, de Daniel Biglietti. ¿Daniel Biglietti fue su padrino? Sí, era mi padrino. Bueno, todavía lo es, porque conservo todos los recuerdos que tengo. Así que sí, mi padrino. ¿Padrino en una parte de la vida de la familia en Uruguay o en Brasil? Bueno, la vida toda, te diría, porque existía en mi familia antes de que yo naciera, así que acompañó toda la relación de mis padres. Tengo una gran relación y profunda con su mujer actual, bueno, su viuda, con su exmujer Ani Morvan, traductora de Juan José Saer, y con su hija Trilce Biglietti, mi prima, porque bueno, padrino, prima, ¿no? Hija. Un montón de asuntos ahí dando vueltas. Hubo un tiempo en que en esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, Biglietti, Benedetti, Juan Gelman, entre otros, Eduardo Galeano, eran artistas, escritores, músicos de multitudes. Recuerdo como si fuera hoy un momento en que Gelman y Galeano, que hacían un espectáculo de poesía en conjunto, cada uno leyendo, llenaban teatros. Recuerdo un momento en el Margarita Xirgu, en el barrio de San Telmo, en la calle Chacabuco. No había más entradas ni en broma para una serie, y recuerdo Iván Noble, ¿te acordás? A Iván Noble, el joven Iván Noble, viniendo a la redacción del diario donde yo trabajaba a pedir por favor una entrada para asistir a esas maratónicas secciones de lectura en que no había apuro de nadie, ni redes sociales, sino un tiempo para tener tiempo de escuchar la belleza y el compromiso. En esta misma ciudad, Julio Cortázar salía a la calle y era seguido por multitudes de personas. Daniel Biglietti
y Mario Benedetti en el retorno de las democracias aquí a Uruguay, 83 aquí, 85 en Uruguay, convocaban Luna Parks repletos de público a espectáculos siempre nutridos de dos elementos, la voz y la palabra. Es que, sin lugar a dudas, la voz de Biglietti, tan profunda, tan personal, tan vinculada a la música de raíz campesina, por un lado, y sus canciones, sus melodías y armonías, fundaron un territorio que todavía hoy sigue siendo un territorio donde nosotros nos quedaríamos a vivir. Su canción del Hombre Nuevo, por ejemplo. En un momento a alguien le pudo haber parecido un cantor de barricadas. Nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo, su sangre vendrá. Cuando escuchamos un ratito su técnica guitarrística, sus armonías y melodías y sus formas de interpretar, por luz la mirada y junto a la idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? nos damos cuenta de que fue un exponente del canto combativo, del canto popular uruguayo en épocas de dictaduras y posibles rebeliones. Como un tableteo que anuncia la gloria y por corazón. Saben que la idea del Hombre Nuevo era una idea típica del ideario del Che Guevara. Que todos sabemos. Esta canción no lo nombra, lo evoca. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. Además de eso, se preocupó mucho por la docencia y durante muchos años en un programa de radio dictó cátedra, no solo sobre su propia obra y su modo de ver el mundo, sino abriéndole las puertas a muchísimas otras figuras de la música popular del Río de la Plata. Este es el propio Biglietti explicando algunas cosas sobre su estética. Trabajé mucho la guitarra, también había trabajado el piano antes con mi madre, pero eso había quedado por el camino y bueno, y en la guitarra yo fui sintetizando los dos aspectos, los tres. La guitarra clásica, por un lado, porque con Rapate estudié guitarra clásica, lo que me surgía a mí de ganas de hacer canciones donde entra la letra, y bueno, la cosa del cantor, digamos, que empieza ya a interpretar lo que hace el intérprete, ¿no? Así que estaban los tres planos, el guitarrista clásico, o si juntamos cantor e intérprete, el cantautor, esa palabra que le molestaba tanto a Don Atahualpa, pero que a veces resulta práctica. Pruebas de las multitudes con Daniel Biglietti, 2 conciertos repletos, 23 y 26 de marzo 1984, el Estadio Luna Park. Este es un mega éxito respecto a la reforma agraria necesaria. Se llama A Desalambrar. Ojo que el fenómeno de aquella época de Biglietti no solo era un fenómeno uruguayo, argentino o rioplatense. Esta canción era un mega éxito del otro lado de la cordillera de los Andes de Víctor Jara, de Trágico Destino. Era una canción que corría el espinel del continente y rebotaba, obviamente, en Centroamérica, en Cuba y luego en Nicaragua. Es que justamente esos paradigmas, los procesos revolucionarios, primero en Cuba, más tarde en Nicaragua, y finalmente el levantamiento en Chiapas, México, eran parte del programa del progresismo y la izquierda en América Latina. Cuando Víctor Jara en el Chile socialista de Salvador Allende cantaba estas canciones, antes de la elección y después, no cantaba el Uruguay, sino que decía
de este país. A veces vamos a escuchar un diálogo de Daniel Biglietti con Atahualpa Yupanqui en París en 1992. Le quedaba un poquitito de vida así a Donata. Había algunas diferencias sobre la metodología a la hora de expresar las cosas entre los cantautores de su generación y los artistas del compromiso de la música de raíz folclórica del pasado, pero esas cosas se limaban siempre en el encuentro personal y en la combinación de las obras. Con Atahualpa Yupanqui, de nuevo en su casa, en su apartamento de la calle Raymond Loserán, en París, de nuevo porque algunas otras veces ya hemos charlado con Atahualpa, y hoy recordábamos que en un reportaje anterior estuvimos conversando, recorriendo un poco la biografía, digamos, ¿no? La que hemos sido hasta la infancia, la juventud, los primeros años de trabajo, toda la carrera artística, la Avenida Francia. Ese resumen está hecho. Entonces, la intención de este encuentro es, quizá, porque pueden surgir otros caminos, ¿no? Pero es hablar de lo cotidiano, del presente, de lo que usted está haciendo. Por ejemplo, bueno, este apartamento ya cambió un poco. Yo no lo encuentro igual. ¿Por qué cambió? Sí, cambió porque yo no podía caminar, que estaba lleno de libros, este pequeño cuarto estaba lleno de libros. Entonces, aprovechando me gasté medio concierto en valijas, en baúles, me dieron un lugar donde se vendía más o menos barato. Era como repartir un regreso. ¿Cómo repartir el regreso? Entonces por ahí alguien me habló. Me decía, usted no tiene nada que mandarle, digo, tendría tanto, pero no puedo. Pero usted estaba pensando en el regreso. Ahora usted decía, ellos vuelven, ¿no? Estos amigos. Claro. Usted vuelve, usted va. Claro, yo voy y vengo. Ahora yo pensaba, me voy a aligerar. De todas maneras, cuando usted me decía voy y vengo, no es lo mismo ir y venir en épocas tan trágicas como las que vivió la Argentina hace unos años, Claro. que ir y venir ahora. Claro, entonces yo pensaba, ¿qué puedo hacer? Cuando me toque volverme a mi tierra, ¿qué me hago? Yo regalo los libros con mucho gusto, pero hay algunos que le tengo amor, ¿no? Que los he leído, que están ya gastaditos, ¿no? Yo hace 18 años que estoy acá. 18, eso le iba a preguntar, 18 años. 18 años que vivo en París, voy y vengo, y me lo paso ahí leyendo, y me arriman libros los amigos en todo el Caribe. De Santo Domingo tengo fácilmente 80 y tantos libros de escritores, de historiadores, de la vida de los pájaros y de los hombres. Este es un tema que hicieron juntos, Biglietti y Yupanqui. Tú que puedes, vuélvete. En su departamento en la ciudad de Buenos Aires, Atahualpa Yupanqui vivía en medio de un ascetismo que podía ser conmovedor para quien no supiera de sus modos. Tampoco Jorge Luis Borges acumulaba libros, todo lo contrario, tenía los mínimos e imprescindibles. Tal vez para entender la dimensión de esta clase de artista, habría que recordar aquellos principios del canto con fundamento. Yo no canto por cantar. Para eso abundan los cantores. Se trataba de artistas que imprimieron un sello de trascendente a aquello que hicieron. Por eso habitan un tiempo sin tiempo.
Mañana son 8 de la partida de Daniel Biglietti, estamos evocándolo como lo hará muchísima gente dentro de 80 años. Hablando de los procesos de revoluciones en América Latina que fueron para mucha gente un camino a seguir. Daniel Biglietti traza ese paralelo entre las revoluciones cubana, nicaragüense y el levantamiento del subcomandante Marcos, cuando ya este siglo era una realidad. En las biografías habría que poner, estudié con tales maestros y estudié con la Revolución Cubana. Aprendí de la Revolución Cubana, aprendí de ciertas etapas, las más luminosas, las realmente formidables del sandinismo nicaragüense. Aprendí de un Uruguay que luchó por una revolución en serio, por liberarse, por realmente tratar de cambiar a fondo las cosas. Y también aprendí mucho, es un periodo más reciente y más breve, pero también del encuentro con el zapatismo en Chiapas. Del famoso proyecto Abril en Nicaragua, Abril en Managua, una serie de conciertos, una celebración de un proceso que comenzaba, el sandinismo empoderado, artistas de todo el continente, Mercedes Sosa de Argentina, Silvio Rodríguez de Cuba y Daniel Biglietti allí. Una canción extraordinaria, una declaración de amor a Nicaragua. Del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe. Esta es la versión en vivo de aquellos conciertos. Es el sombrero en alto de Sandino. Cuando nos sumergimos en figuras así, concretamos un viaje a un pasado irrecuperable con olor a naftalina que funciona en blanco y negro. Por un pueblo de pájaros guardadas. ¿Tiene que ver esta estética con un programa de un futuro posible? ¿O está congelada en un tiempo que no volverá? No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto. Entonces decía Daniel Biglietti cuando elaboraba sus propias teorías. Voy a ir al audio 6, Charlie Escalante. A los artistas les llegaban demandas de la sociedad y los artistas creían estar autorizados para musicalizarlas, para ser voceros en forma de canción, en este caso, de una demanda previa. Nos llegaba una cantidad de voces de la sociedad, voces, preguntas, cuestionamientos, desgarramientos de la sociedad, la pobreza, todo eso que nos llegaba como seres humanos. Y nosotros, se me ocurre que éramos como el eco de eso. Cuando escuchan las canciones de Chico Buarque en castellano es por Chico Buarque. Son traducciones de Daniel Biglietti. Cuando Daniel Biglietti las canta, también las hace suya. Son traducciones de Daniel Biglietti y de quién más. Son de mi mamá las traducciones de Daniel Biglietti. Voy a confesar esto, es un secreto, no lo digas. Son de los dos entonces. ¿Está escuchando su mamá? No sé, no creo. Bueno, es bueno saberlo. Ahí vemos una foto de la familia de Marina. Está su papá y su mamá. Y sí, Ani. Con Daniel Biglietti. ¿En qué lugar del mundo será eso? Y eso es, no sé, Montevideo debe ser, o Río, o San Pablo, no sé. En algún lugar del mundo. En el momento de la traducción de ese disco del que tenía el pan. El disco en castellano de las canciones de Chico Buarque, con un pan y unas migas en la portada. Ese. Tapa blanca, color amarillo. Ese. Para muchos de los que amamos la canción, esta canción, Construcción, y su autor, Chico Buarque de Holanda, están en el top 5 de las mejores canciones de todos los tiempos. E incluso con su sistema de desafíos internos.
las rimas de la palabra final siempre en esdrújula. Omar Gianmarco dice que hay canciones catedrales. Hay canciones que son casas perfectas, hay canciones que son grandes edificios, hay canciones que son monasterios y hay canciones que son catedrales. Este es un ejemplo de una catedral. Si las catedrales fueran construcciones para impresionar a Dios, la construcción de esta canción, construcción, sigue impresionando a cualquiera que piense y se dé cuenta de sus dificultades y sus respuestas a esas dificultades. Contar la historia de un obrero de la construcción que un día sábado morirá al caer desde un andamio interrumpiendo el tránsito y que luego ni siquiera será una noticia en los diarios, en una ciudad importante de Brasil, tal vez Río de Janeiro, donde hoy hay centenares de muertos después de un enfrentamiento ayer entre el Comando Vermelho, una fracción del narcotráfico, y las autoridades estaduales. Es decir, una temática no solo no desaparece, sino que está recontra presente, aunque sigan sus protagonistas sin salir en las noticias. En nuestro espectáculo La Patria no se vende, en uno de los segmentos en que nos preguntamos, de la mano de Charly García, si ellos son la patria, nosotros no somos los extranjeros, utilizamos para combinar sentidos la milonga de andar lejos de Daniel Biglietti en la interpretación de Fernando Cabrera. No somos los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Charly García y Daniel Biglietti dialogando sobre la extranjería. Más tarde, las fuerzas de la seguridad en la Argentina reprimirán jubilados y adherentes a su causa en otro miércoles en el Congreso. Más adelante seguirá la ofensiva de la comunicación hegemónica contra el peronismo. Y sin embargo que más adelante seguiremos preguntándonos cosas que por ahora no tienen respuestas. Pero antes, durante y después sabremos que las canciones de Chico Buarque, de Daniel Biglietti, de Alfredo Zitarrosa y de tantos otros nos construyeron también a nosotros mismos. Y la pobreza es la misma. Y que esa construcción, afortunadamente, no tiene fisuras. Yo quiero romper mi mapa. A veces cuando andamos lejos de los territorios o de las posibilidades, hay ciertas voces que se convierten en faros. Por ahí estamos lejos del lugar al que queremos llegar, pero la luz del faro nos indica siempre que hay un camino posible. Los ríos son como venas de un cuerpo entero extendido y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco
con otra se hace aguacero. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:30, Marina Glesser, ¿ya recuperada de las emociones o todavía no? Más o menos, la verdad que más o menos, muy a flor de piel estos días, y esto me emociona mucho, pero bueno, todo lo que me emociona me conduce. Así habría que vivir, conducido por las emociones y el raciocinio también. Claro, bueno, pero uno racionaliza las emociones siempre que está alineado, ¿no? Entre emoción y razón, y puede vivir la vida en bastante armonía y todo en su justa medida. ¿Querías que te cuente lo que vamos a hablar después de acá un rato? Si fueses tan amable. Vamos a conversar con Adriana Jeinin. Ella es una persona no vidente, pero escribió El abismo del verbo. Y la dirige Julia Funari, ¿no? Ella es la dramaturga, las funciones van los domingos a las 20:30 en el Teatro Itaca, Complejo Teatral, y habla de un poco el abismo que balbucea un devenir. Transita el riesgo de la palabra quebrada de una mujer y del quebranto de un hombre. Al decir y al callar va escalando las piedras de una ficción real. Es una lucha por el poder del verbo. Vamos a estar conversando con la dramaturga del abismo del verbo para invitar a la audiencia a ver esta pieza teatral que sucede los domingos a las 20:30 en Itaca, Complejo Cultural. El abismo, ¿no? El abismo del verbo. Vaya los abismos. Si tenemos suerte, tendremos aquí a la gran cantora nacional Julieta Lazo, que está por presentar un nuevo show llamado Aves Nocturnas. La función inicial será el sábado 15 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu, en Chacabuco 875, en San Telmo. Precioso teatro, hay que decirlo, ¿no? Margarita. Precioso, sí. Recién recordé un día que Hellman y Galeano lo recontrayeron, fueron varios días seguidos. Es el teatro en la calle Chacabuco que muchos recordarán como el patrimonio de la comunidad autónoma de los catalanes en la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que ello significa. Martín Suárez en el Móvil 1, en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Adivino por dónde, Martín, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Lamentablemente es un clásico, ¿no? Estar todos los miércoles aquí en Plaza Congreso, acompañando a jubilados y jubilados. No lo digo por nosotros, lo digo por ellos, que ponen el cuerpo, que reciben golpes, reciben gases lacrimógenos, y que cada día miércoles es una nueva demostración de lucha y resistencia por parte de estos queridos jubilados y jubiladas. Hoy, con un miércoles más que especial, porque están muchas de las organizaciones sociales, también sindicales, que nucleadas dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular decidieron venir a brindar el apoyo a los jubilados y jubiladas para decirles, chicos, no están solos, están acompañados, estamos poniendo el cuerpo, así que vamos a estar este miércoles acompañándolos en medio de una jornada de reclamos y en el marco de los anuncios políticos por parte del gobierno de Javier Milei, con 3 reformas fundamentales para ese gobierno y que va en contra del pueblo. La reforma tributaria, la reforma laboral, pero también una nueva reforma previsional que va a afectar y mucho a nuestros queridos abuelos. Para hablar sobre el contexto de crisis económica, social y también lo que se vive en los barrios, estamos con Norma Morales, que es la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Gracias por estos minutos, Normas. Bueno, vos venís del barrio de Avellaneda. Me decías que en el barrio de Avellaneda se ve la pobreza a flor de piel. ¿Se nota en toda la Argentina, según tu experiencia? Sí, no es solamente el hambre, la pobreza estructural está creciendo a galope en todo el país. Obviamente que estos son consecuencias del ajuste, del desmantelamiento de un montón de políticas públicas que lo que hacían era cuidar, fortalecer las experiencias, la organización comunitaria en el territorio, y en particular a nosotros, los que pertenecemos a la economía popular. Este gobierno ha desmantelado todo, y entonces hoy vemos con mucha preocupación que crece a galope la pobreza estructural. Hace horas bajaron del avión, vinieron de Roma, en un encuentro con todas las organizaciones sociales del campo nacional y popular, de los barrios populares, se encontraron con León XIV. ¿Qué les dijo el Papa? Bueno, este año se hizo en Roma el 5º encuentro mundial de los movimientos populares en Roma, un espacio que ha construido el Papa Francisco y que tiene obviamente que le dio continuidad el nuevo Papa, el Papa León XIV, que tuvimos el privilegio de estar ahí con él compartiendo unas horitas.
y nos emocionamos en muchos momentos, ¿no? Por lo que simbólicamente por lo que significa para mí como mujer, como militante, como una cuidadora comunitaria, como una vecina que vive en los barrios populares, ¿no? El Papa León XIV nos encomendó la misma misión que nos encomendó el Papa Francisco, de seguir cuidando y ser los custodios y los garantes de la justicia social, no solamente de nuestro país, del mundo entero, ¿no? Y en estos momentos de mucha crueldad, digo, porque no nos pasa solamente en la Argentina, nos pasa el mundo entero, en donde nos plantea, nos dice, ¿no? Que somos el antídoto, ¿no? En un mundo indiferente, que somos el antídoto en un mundo lleno de odio, de individualismo. Qué lindas palabras esas, ¿no? Bueno, y poniendo en contexto lo que fue la desilusión de este último domingo, imagino que en los barrios populares esto se vive peor aún, y sobre todo aquellos referentas que la luchan a diario. ¿Cómo analizás lo que pasó el domingo, teniendo en cuenta que la pobreza se vive cada vez peor, ¿no? No, bueno, por eso en el marco del Día Internacional de los Cuidados, por eso estamos hoy acá precisamente también, en el frente del Congreso, digo, visibilizando el reclamo histórico que venimos haciendo, ¿no? Las mujeres de los barrios populares y la preocupación, ¿no? De también las consecuencias que estamos padeciendo a raíz de los ajustes que viene haciendo este gobierno. Este gobierno, en particular la ministra Sandra Petovelo, nos desmanteló todo tipo de políticas alimentarias que hacían que llenemos las ollas, ¿no? Para seguir alimentando a nuestra comunidad. Y eliminó más de 30 programas, ¿no? Teníamos aproximadamente 50 programas, políticas públicas vinculadas al cuidado. Eliminó todas. Ah, las eliminó todas, mirá. Todas, quedó solamente 4 vigentes, pero muy precarias. Entonces, eliminó todas. Entonces, ante esta realidad, tuvimos que cerrar varios espacios de cuidados comunitarios que nosotros desde ese espacio cuidábamos, albergábamos, protegíamos a nuestras comunidades y en particular a nuestras juventudes, ¿no? Entonces, y una de las preocupaciones de esas consecuencias es que hay muchos suicidios en los adolescentes, suicidios en nuestros abuelos. Entonces, eso también es una realidad cruda, una realidad que no se ve en los medios hegemónicos nacionales. Entonces, por eso es para nosotros importante visibilizar nuestra realidad, nuestra cruda realidad, la verdadera Argentina, no la Argentina que plantea Milei, en donde ellos plantean que no hay inflación, no hay pobreza y acá obviamente es todo lo contrario. Gracias, Norma. Un abrazo. La palabra de Norma Morales, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, en esta jornada del Día Internacional de los Cuidados, importantísimo, aquellas personas que están por la zona de Congreso, Carlos, más que venir también a apoyar este día miércoles a los jubilados, pueden pasar a firmar una planilla donde están recolectando firmas de apoyo para que se discuta en el presupuesto 2026, precisamente la ley de emergencia en cuidados, que es la que realizan en los barrios populares, en los comedores, en los merenderos, en todo lo que vos te puedas llegar a imaginar, donde la pobreza abunda y donde faltan manos. Bueno, ahí están las mujeres de nuestros barrios poniendo el cuerpo para cuidar a otros, aparte de su familia, a vecinas, a vecinos, a compañeros y amigos. Qué fuerte todo, ¿no? Qué lleno de sentidos diversos, ¿no? La contundencia de las palabras, la importancia de la lucha, la tristeza de la impotencia, la mención al aumento de casos de suicidios. Es un tema del que no conviene hablar demasiado en los medios de comunicación por tratarse de una conducta en parte imitativa. Sería solo uno de los datos fuertes y duros de lo que está pasando, más allá de los resultados eleccionarios con millones y millones de argentinos, Martín. Sí, son temas silenciados, obviamente, porque son los que se dan la mano con estas políticas de hambre. Son los que se desencadenan cuando ya no tenés una salida y quienes están arriba en el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso, no te dan una alternativa para salir de esta extrema pobreza que hoy no solamente está en los barrios populares, hoy está en los barrios de la periferia, también en los barrios del interior de cada una de las jurisdicciones, en aquellos lugares donde había una clase media hoy. La media está desapareciendo y están quedando esa clase de pobreza, de desilusión, de esa desilusión que estábamos hablando con Norma recién, que tiene que ver con lo que pasó este último domingo. Bueno, no se hizo carne, lamentablemente, Carlos, todo lo que vivimos en las calles, no se hizo carne en las urnas y esperamos que
tengamos una nueva chance, ¿no? Para decirle no a estas políticas de hambre que lleva adelante el gobierno de Milei. Tampoco hay que comerse la comunicación que el oficialismo ha hecho a las elecciones, porque cuando lo elaboramos un poquito, cuando vemos los números, son 6 puntos de diferencia entre una fuerza y la otra, la primera con el apoyo y la campaña de prensa estadounidense y de los medios hegemónicos, y la segunda soportando sus propias internas y llegando a las elecciones con el aliento hasta acá. Nos encontramos más adelante en el programa. Gracias, Martín. Dale, cómo no, Carlos, hasta luego. Martín Suárez en el Móvil 1 desde Congreso, más adelante, si es necesario, otra vez en el aire. Gracias a los oyentes, estoy mirando ahora la interactuación en la transmisión en vivo, en el streaming. Néstor Rodríguez, recuerda que cuando estábamos en Radio Nacional, Biglietti mandaba su programa llamado Tímpano, inolvidable, Miguel, no solo mandaba, es un programa... Lo recordamos, ¿no? Hace poco. Claro, que la radio retransmitía con mucho placer y que a veces se grababa también en la Argentina. Gracias por recordar a Biglietti, dice Elena Bricio. Y el disco con Mario Benedetti a 2 voces, pregunta Pablo de B. Qué discazo, y además lo presentaron un montón de veces. En el Luna Par acá. Sí, yo escribí una nota muy grande que salió en la tapa de espectáculos de Clarín por el fenómeno, básicamente. Había un fenómeno en torno a eso, llenaban y llenaban lugares. Eran muy amigos. Daniel Biglietti, gran despertador de conciencias a través de sus canciones. Dice Juanito, cuánta dulzura en su voz. Noemí, qué invitada fabulosa, dice Guga Barcuevo, Julieta Lazo. Bueno, un montón de reacciones en vivo, estoy haciéndome cargo de las primeras. Este domingo 2 de noviembre... Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre un... Falta un día para el jueves, 2 para el viernes, 3 para el sábado, 4 para el domingo. Dentro de 4 días, a las 20, en San Telmo, en Pista Urbana, estaremos haciendo la 4ª función de nuestro espectáculo de resistencia poética. Me vienen a convidar a que no pierda. Si no saco mal la cuenta, se van a acabar antes del domingo las entradas disponibles. Me vienen a convidar a tanta mierda. Así que, si te querés dar una panzada, si querés darte una vuelta por la alegría combativa, por la belleza resistente, si querés y podés, te aconsejo sacar las entradas ahora. Después va a ser tarde. Yo me muero como vivir. Saben que en nuestro espectáculo, el señor Lolo Micucci en el piano y los arreglos. Hoy cumpleaños Lolo Micucci, feliz cumpleaños Lolo. Y el señor Carlo Porlimeni en la voz y en el guión. Trazamos un recorrido de canciones y poemas que con su belleza nos invitan a la resistencia. Ejemplo clave, El necio de Silvio Rodríguez. Pero para llevarlo adelante necesitamos la presencia de 4 voces invitadas que interpretan un repertorio previamente elegido. Me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca. En este caso, Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Omar Gianmarco. Esta de Flor Bobadilla Oliva, que estuvo con nosotros esta semana aquí. Y Flor Cosani serán las voces invitadas. Flor Cosani, que también ha pasado por nosotros. ¿Se acuerdan su extraordinaria versión con acordeón aquí en el piso de La Llorona? Claro, es un seleccionado de voces, sin lugar a dudas. Esta es Casiana Torres. Y así, con estas presencias, recuerden que ya pasaron por el espectáculo Lidia Borda, Dolores Solá, Antonio Viravén, Cucuza Castielo, Luciana Jury.
trabajando en comunidad y de manera horizontal, intentamos revertir el rumbo de las cosas un domingo a las 8 de la noche. El momento en que parece llover la tristeza y se nos acabó la semana, darle a eso un nuevo sentido. Omar Gianmarco, y el tema central de su último disco, Ahora que en mi jardín juega un niño fascista. ¿Ahora qué? Parece una pregunta de los violadores. Y tal vez sea una pregunta de los soñadores. Así que estamos haciendo la invitación aquí en la radio, seguros de que la verdad, lo que ocurre adentro, durante todo el espectáculo y al final, es una bomba de sentidos, de emociones. Y todos juntos somos, como siempre, un montonazo. Esta es la promo de la M530 que auspicia este espectáculo. Los Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética. Una voz, un piano, 4 cantantes invitados: Flor Bobadilla Oliva, Casiana Torres, Flor Cozzani y Omar Gianmarco. Domingo 2 de noviembre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 972 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori.
La patria no se vende con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Nos vamos a meter en el territorio de Julieta Lazo, ingresando de la mano de su canción con Vicentico. Julieta grabó hace ya 15 años su primer disco. Podríamos pensar que desde entonces no para de crecer y llamar la atención. Vaya asunto el de crecer en público. Su voz áspera, profunda y melodiosa se ha paseado por el tango, la vidala, los valses y otras canciones latinoamericanas, dice su propia presentación. Como un animal desconocido y fascinante, ha cautivado a quienes la han escuchado. Hola, animal desconocido y fascinante, ¿cómo va? Buenas tardes. Animal desconocido y fascinante, es espectacular presentación. Me gusta. A mí también. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar acá otra vez. No, nos vemos seguido, está bueno. Es bueno, yo te acabo de ver en el escenario brillando con Liliana Herrero como invitada a la presentación de ¿y estuviste? Estuvo Rodrigo Lamardo también. Quiero decir, junto a Luciana Jury, a Susi Shock, a Lidia Borda y vos. O sea, mejor cuarteto de mosqueteras. Fue espectacular la noche esa, hermosa, mágica. Se te veía además sobre el escenario como una niña con un sueño realizado. Sí, así, igualito. La verdad que sí. Fue mágico. La gente, cómo estaba, cómo recibió a Liliana y bueno, y también compartir todo. Cantar Liliana. con ella, claro. Cantar con ella para mí es un sueño, sí. Para ella y con ella. Creo que lo mismo le ocurrió a Luciana Jury, no tanto a Lidia Borda, que ya tiene una relación sobre el escenario de 30 años por lo menos. Sí. Nosotros hicimos un comentario de ese espectáculo, pero hay que decir que Liliana hizo una primera parte sola y luego fue invitando a cada una de las cantoras que permanecieron el resto del espectáculo sobre el escenario, aunque no intervinieran, como si fueran parte del público más privilegiado, ¿no? Hermoso, mucho llanto hubo. Hubo mucha lágrima y también mucha alegría. Sí. La verdad que sí. Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué viene a colación esto? Porque Julieta va a presentar su nuevo show Aves Nocturnas el sábado 15 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Margarita Xirgu, donde ya estuvo y lo llenó en Chacabuco 875 con un grupo de artistas invitadas, de cantoras y cantores invitados, que van a ser Liliana Herrero, Lidia Borda, Cucuza Castielo, Diego Bayardi y Daniel Gottfried,
Además de su grupo de guitarristas, Juan Otero, Leandro Ángel y Germán Montaldo, y el percusionista Emilio Polledo. O sea, un show grande y con un montón de invitadas importantes. Qué bueno lo que están haciendo, ¿no? Respetándose mutuamente, invitarse, ser partes de un colectivo informal, pero un colectivo, ¿no? Ay, sí, es re lindo cuando se arman esas fechas así, más tertulia. Más tertulia, porque eso muchas veces ocurre fuera del ojo del público. Eso ocurre mucho, por suerte. Bueno, la vida está un poco intensa, entonces a veces no se logra todo lo que uno quisiera. ¿Por qué está intensa la vida, Juli? Y está difícil, hay que trabajar mucho y no llegas. Entonces estamos todos corriendo. Están todos los que se dedican a la música tratando de trabajar lo máximo posible para poder llegar a fin de mes. Sí, como en todos los oficios. Es verdad. En tu caso podría pensarse que sos una artista exitosa o muy exitosa. La verdad que estoy muy agradecida cada vez que voy a cantar y veo que ahí está la gente ahí acompañando. Cada vez valoro más ese gesto que es muy complejo, porque sé que es difícil salir a ver un espectáculo, a comer. Entonces cada vez es como más, el agradecimiento es mayor. Pero sí me acompaña la gente y lo agradezco muchísimo. Tu convocatoria es muy grande. Por ejemplo, este año estás dándote el lujo de que te produzca un disco Daniel Melingo. Sí, estoy muy feliz con eso, que 2-3 días antes de la presentación va a salir el primer single del disco nuevo que se viene, que hasta ahora no dije el nombre nunca, pero lo podríamos decir. Ahora, primicia. El disco se va a llamar Fabriquera. Fabriquera, el disco nuevo de Julieta Lazo, que el número... Es el número... 8 debe ser. No, hay uno que no está en redes, que es Tango Errante, y después vino La Caldera, Martín Gala, primero, son como 5, y después 2 con la Fernández Fierro. Bien, entonces 5 y 2, 7, este sería el octavo, ponele que sea así. Me tiene loca, es un disco que me tiene completamente enamorada, tengo muchas ganas de que salga ya, pero bueno, hay que ir de a poquito, así que primero sale en noviembre el primer single, en diciembre saldrá el segundo y en marzo ya estaremos con el disco. Fabriquera es un disco con tu voz y todo el resto lo hace Daniel Melingo. No, hay muchos músicos increíbles, es un disco muy minimalista, con muchas canciones muy importantes de la obra de Dani, de Melingo, que me marcaron a mí a fuego, con algunos temas nuevos, y es un disco exquisito para mí, estoy feliz. Muchas ganas de compartirlo, y también muy feliz porque acabamos de terminar el rodaje de lo que sería mi primer videoclip grande, producido así, y está dirigido por la maravillosa María Alché. Y bueno, también va a venir en algún momento ese video que filmamos hace poco y que me tiene muy contenta. Yo creí que iba a ser filmado por Lucrecia Martel. No sé por qué. Su discípula, ¿no? Porque María es un poco su discípula también. Creí que eso era posible, pero además este año, independientemente de las giras, de que cantaste en Europa, un montón de otras cosas en otros países de América Latina, te invitó nada menos que un maestro a abrir su concierto. El Tata Cedrón. Qué linda noche esa, Linda noche. Eso fue mágico. Sí, la verdad es que me han pasado cosas hermosas. Y hoy justo subí uno de los mensajes, de los últimos mensajes que me mandó Norita Cortiñas. Lo subí con una imagen de cuando vino, la última vez que canté en el Shirgu, ella vino. Su silla de ruedas, se levantó todo el teatro, ya estábamos en momentos difíciles acá y la gente se emocionó mucho todos, y el audio que me manda, que me dice que los momentos hermosos que vivimos no se olvidan, que quedan ahí siempre, así que bueno, hoy lo subí. Nada se olvida. Es bueno que podemos nutrirnos también de la memoria cuando el presente está tan Exactamente. malo. Ahora, recién dijiste era un momento difícil, tu anterior Margarita Xirgu, repleto de público, etcétera. Mi pregunta es, ¿cuándo no son momentos difíciles en el mundo de hoy, en la Argentina actual? Sí, la verdad es que sí, estamos acostumbrados a ser muy creativos y a bancárnosla mucho, pero yo veo un futuro que me da más miedo que otras veces, pero bueno, nada, es lo que toca, así que habrá que estar a la altura. Muchas veces, claro, las personas más sensibles, algunas de ellas las llamamos los artistas, ven más allá del presente, pueden mirar más allá del presente y vos ves oscuridad. Y el presente ya es oscuridad, sí, ya con todo lo que pasa en Gaza es como que marca un poco
el color de la época y es un poco aterrador, ¿no? Por no decir totalmente aterrador. Totalmente aterrador y de eso no se habla tanto como se debería, aún ante las evidencias. De todas maneras, yo diría que tu territorio es la oscuridad. No, intentamos, por eso no hay que dejarse llevar por la bronca y la tristeza tanto, porque hay que tener alegría, no se puede perder, esa frase es así. Y lo que uno trata cuando sube al escenario es un poco eso, de dar un abrazo. Así que, bueno, hay que mantenerse fuertes, de salud y más que nunca estar despiertos, no sé, buscarle la vuelta. Si tu voz es áspera, además de profunda. Sí, esa. Y melodiosa, ¿por qué es áspera? Melodiosa. No sé, nací con la voz un poco áspera, creo. ¿No es el cigarrillo? El cigarrillo no ayuda a nada. ¿No es la emoción? La emoción sí, seguro. Sí, un poco desgarrada la señora. Un poco desgarrada la señora. El animal, ¿cómo era el animal? El animal era desconocido y fascinante. Acá, el animal desconocido es un poco desgarrado. Seguramente si es animal, ese animal es ave. Sí, seguramente. Seguramente es ave cantor. Y sabe volar, es pájaro cantor. Nadie ha escuchado eso, nadie sabía hasta hoy el título del nuevo disco, que podría ser perfectamente Lazo canta Melingo y no estaría nada mal, pero tiene un nombre que es Fabriquera. Sí, es uno de los temas. Es uno de los temas del disco. ¿Cantás del barrio me voy, del barrio me fui en el No, disco? ese no lo hago cuando lo acompaño al maestro en los conciertos, que por suerte pasa mucho, pero no en el disco, no está ese. Pero hay unos temazos. Por ejemplo... no quiero spoilear. Perdón, cuando Piti salió por primera vez a cantar y se juntó con vos y con Melingo, ¿estaban grabando para tu disco? No, es para un documental muy interesante que va a salir en algún momento sobre tangos bajos, que lo está haciendo el maestro Melingo, con unos invitados increíbles. También está Pablito Lescano. Sí, yo también estoy. ¿Estás también? En la boca. Vamos. Y no, eso va a ser espectacular, pero todavía falta. Y yo grabé también, y grabó el Piti, grabó Pesar, que ya está en las plataformas. Claro, eso sí se puede escuchar. Ese laburo a 25 años del disco en que Melingo cambió su propia historia y cambió la historia del tango, es un recorrido documental sobre cómo se construyó ese camino. Sí, lo habremos cantado muchísimo ese disco, ¿no? Exactamente. A mí me marcó a fuego. Hay temas de ese disco en el disco. Lo interesante de eso, para hablar así, con un cuarto de siglo transcurrido, es que hubo un momento hasta los años 90 en que tango, rock no tenían mucho que ver entre sí, si tenían algo que ver entre sí era la pica, y que algunos artistas, como los miembros de La Chicana, Nacho Stoll, Dolores Solá, Daniel Melingo, que venía del rock y de la música de discotecas, e incluso con su desembarco en el tango o su aceptación del tango como un universo posible, cambiaron completamente los parámetros y por eso es que son tan importantes para el resto los que vinieron después. Como la Fernández Fierro también, ¿no? La Fernández Fierro, de la que vos fuiste 5 años cantante, ¿no? Sí. ¿Había habido una cantante mujer al frente de una orquesta antes de vos en la Fernández Fierro? Ay, no sé, en una orquesta. En la Fierro no, pero en una orquesta no sé. No quisiera mentir. Digo, adelante de la orquesta. Supongo que sí, no lo tengo claro. A mí me parece que poco en el mundo contemporáneo. Puede ser. En el mundo de las mujeres emancipadas, poderosas. Después muñequitas que cantaban con orquestas hubo un montón antes, pero vos sos algo muy distinto. Este animal raro que sos, desconocido y fascinante, es muy diferente a una muñequita, quisiera decir, ¿no? ¿Quién habrá escrito eso? Ya me suena. Alguien lo hizo, ¿eh? Sí, ya me suena que... Y no fui yo, y está muy bien que así sea. Porque, claro, es que a veces uno tiene que tratar de describir qué cosa lo impresiona, qué es la fascinación que algo que uno no podría describir o que no está descrito a alguien previamente produce. Y eso es lo que pasa con vos, con tu voz áspera. Muchas gracias, caballero. A capela, ¿cómo funciona esa voz? Quiero que cantes ahora, si podés. Ya que no vinieron los guitarristas, con guitarristas. Junta oscura trotando en la noche, latigazo de alar de burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las calles de Constitución, en la zurda amarrada la red. Se me olvidó. En la zurda amarrada la... Ay, pucha.
Bueno, discúlpeme, son cosas que pasan cuando uno improvisa. Vamos a otra. Vamos a otro. A ver, me agarrás así. Tango arrabalero, pero si no yo te... Tango errante que tenés, el alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo, que va llevando un hachazo en la frente y lo escondes. De la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Bravo, Julieta Lazo, cantando, improvisando a capela acá a la tarde, la hora de la siesta. Bien, a lo mejor se ha levantado hace poco, ¿no? Y no es un asunto. No es momento de cantar, pero hice lo que pude y puse todo el cariño posible. Es posible, así funcionan las cosas. ¿Hay momentos para cantar? ¿Es la noche el momento para cantar? Y la noche siempre es más, se presta más. Y sobre todo la mañana no es un buen horario, igual no es la mañana. Pero la mañana no es un buen horario hasta que la voz se despierta y qué sé yo. ¿Vos antes de cantar ejercitás un poco o no? Sí, y tomo clases sin parar con mi maestra Beatriz Muñoz. Y muchas veces antes de ir a cantar voy a verla y me estira la voz. ¿Qué? ¿Y te estira la voz? Sí. ¿Cómo se estira una voz? Y con ejercicio. Bueno, porque es un músculo y hay que mantenerlo, por eso yo nunca dejé de tomar clase con ella. Ajá. O sea que no es solamente el instrumento, sino que es un músculo sobre el que hay que trabajar. Hay que trabajar, estirar. Y bueno, justo el otro día vi subieron un video de Mercedes Sosa que le cuenta a Cerati, le da un consejo con el bicarbonato. Sí. Ese me lo dio mi maestra porque que también fue maestra de Mercedes y también la acompañó cantando. Beatriz Muñoz. Y ese consejo me lo dio también. Es cuando van a grabar para Cantora Zona de Promesas que Cerati, la grabación de haber sido la mañana, llega un poco ronco, un poco afónica. Mercedes le dice, vos sos un decidor más que un cantante, y es bueno para lo que tenés ahora. Bicarbonato, de bicarbonato de sodio. Tibia a la mañana. Sí, a la mañana, seguramente a la mañana, para aclarar un poco la voz. Pero sí, la mañana no es lo mejor momento de la voz. Exactamente. Y sin embargo hay gente que graba a las mañanas, tal vez por necesidad de los estudios, ¿no? Sí, es que generalmente te dan el estudio desde la mañana y hay que ir, pero por ahí la voz empieza a meter un poquito más tarde hasta que arman los instrumentos y graban otras cosas. Bien, cuando cantás, por ejemplo, en un teatro grande como el Margarita Xirgu, un teatro para 500 personas. Sí, precioso. En este caso, más o menos, como pasó el otro día en el ND Ateneo, en el concierto de presentación de Fuera de Lugar de Liliana Herrero. ¿Vos focalizás a la gente, mirás a la gente o preferís abstraerte de las miradas que vienen hacia vos? Porque no es lo mismo. No, hasta que entro un poquito en confianza, al principio por ahí no miro tanto, pero después necesito mirar y voy y también... elijo claramente, como a veces encuentro, no sé, una mirada que me convoca y por ahí le canto toda la noche. Mirando a alguien. Sí. Pero alguien Pero sí miro. No, conocido intento que no porque me distrae. Y te pones un poco tímida, ¿no? Me pongo un poco tímida. También, eso es una cosa que no. Vos sos una actriz. Sí. Has ganado premios como actriz, protagonizaste en el Cervantes. Sí, no, protagonicé, no, pero participé. Coprotagonizaste en el Cervantes. Yo fui y la obra empezaba con vos. Sí. Ahí vestidísima, la obra de Toto Castiñeiras. ¿Cómo se llama? La de Las lágrimas de los animales marinos. Exactamente. Me da mucha nostalgia. Vos eras la anfitriona del espectáculo. La anfitriona, sí, no protagonista estaba Guillermo Angelelli. Sí, bueno, habría más de un protagónico en todo caso. Y sin embargo sos tímida, es raro eso. Soy tímida, sí, me transformo un poco en el escenario. Igual siempre tengo pánico escénico, me pongo nerviosa hasta acá para cantar en un cumpleaños. Después como que... También soy muy accesible y como quiero decir, muy accesible, sonó feo. Pero me relaciono mucho con la gente. Enseguida me hago amiga o tengo facilidad para charla. Sí, está claro. Si Liliana Herrero fuera un faro, yo creo que lo es. Sí, lo es. Para la generación de cantoras que viene después, como Teresa Parodi, creo que es un faro, claro. Que son los faros, detrás del faro mayor que fue Mercedes Sosa. ¿Por qué sería? En el caso de Mercedes nunca compuso una canción, en el caso de Teresa casi todo lo que canta es de su autoría y composición, en el caso de Liliana es una intérprete, aunque en el disco nuevo tiene, creo, una letra con Mochi. ¿Qué sería el efecto Liliana Herrero para el resto, para eso que se disemina cuando ella está presente? Bueno,
yo, por ejemplo, hace un tiempo tenía un día malo, me acuerdo, y necesitaba fuerza, me acuerdo, puse Palabras para Julia, la versión de la canción que grabó Liliana, y bueno, son personas que nos han marcado en la música y que nos dan fuerza. Supongo que para eso es la música, y sus voces nos dan fuerza, nos acompañan, nos llevan a momentos que vivimos escuchando eso, que marcaron momentos importantes de nuestras vidas, que nos llevan a nuestras madres, a nuestras abuelas. Es mucho lo que pasa cuando con una voz, no es solo esa voz, sino muchas voces que la habitan. Y bueno, una voz habitada por muchas otras voces. Exacto, eso. Y aquí está Liliana cantándola. En este tema. Acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Te sumo información que a veces importa. Esta canción a Liliana no le gustaba para ella. La vida es bella. No sabía. Ya verás. La grabó bajo un estímulo que era que iba a ser la canción de los títulos de la película Kamchatka de Marcelo Piñeiro. Tendrás amigos, un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Un día cuando mi hija Sofía, que tiene ahora 38, cumplió 15, o sea, hace ahora 23 años, le pedí a Liliana que viniera a cantar al cumpleaños de 15 2 temas que ella eligiera. Vino con Horacio González y con el guitarrista que la acompañaba por entonces. Otros esperan. Y yo le insistí con que cantara Palabras para Julia. Y me dijo, a vos te gusta esta canción. A mí no tanto. Pero esa noche se la cantó a mi hija, Palabras para Sofía. Cambió la letra cantándole a los ojos a una niña, a una señorita de 15. Qué bueno. Entonces siempre acuérdate de lo que... Saben que Julia, la hija del poeta Agustín Goytisolo, autor de esta canción, se quitó la vida, y que después el propio autor de la canción se quitó la vida. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Así que fíjense cómo en una baldosita así caben un montonazo de significados. Que yo aún estoy en el camino. Y una voz no solo es una voz, sino un montón de voces que la habitan, acaba de decir Julieta Lazo. De lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Un día, hablando sobre Atahualpa Yupanqui, Liliana Herrera nos grabó para el programa un testimonio diciendo que mientras una estrella reclama la luz sobre sí, un artista ilumina con su luz la condición humana. Son dos cosas muy distintas, el que quiere todas las luces y brilla con las luces ajenas y se convierte en una estrella, del artista que no quiere las luces sobre sí, sino que con su voz, con su arte, con su estética, ilumina la condición humana, nos hace ver una cosa que no es solamente ella misma. Tal vez eso sea una cosa interesante de comprender, que vos tenés también. Bueno, se agradece. Ahora estaba pensando, yo justo le mandé un mensaje a Liliana agradeciéndole esa canción ese día. ¿Ahora? Ese día. Hace 2 semanas. 3. Es cuando escuchaste su canción y tu canción... O sea, la conozco, no, me marcó siempre, pero como cuando uno vuelve... mucho hay muchas canciones a las que yo vuelvo, ni hablar de Mercedes, ¿no? Cuando uno, no sé, necesita, hay algo ahí. Claro, cuando uno escucha Oración del Remanso por Liliana Herrero, por ejemplo. Me pasa con Lidia, me pasa mucho con el folclore, con la Carrizo, con un montón de artistas. Con la coplera salteña Mariana Carrizo. Tenemos unos artistas increíbles. Con Mercedes, ¿con qué canciones te pasa? ¿A cuáles volvés, por ejemplo? No, bueno, no sé, discos completos. Mercedes en Argentina, en vivo, todo. Este año sobre todo y el año pasado escuché mucho de nuevo Mercedes Sosa
Liliana, Lidia, todo. Viste que Jorge Luis Borges dice que un escritor arma su propio árbol genealógico declarando en público quién le gusta. Él decía, yo vengo de Stevenson, por ejemplo, un escritor de aventuras, y con eso ilustra a los otros, búsquenme acá, yo pertenezco a esta familia. Claro. Vos estás declarando unos principios, sos Mercedes Sosa, sos Liliana Herrero, Sí, claro. sos Lidia Borda, querés jugar en ese equipo. Y además Soy tonta. te llaman para jugar en ese equipo, que no es, yo diría Luciana Jury, Sí, no, Nadia podríamos Larcher, hablar, un montón. Mariana Carrizo. Mariana Carrizo, pero ¿qué tienen en común todas las mujeres que mencionamos? Yo diría el canto profundo. Claro, y también son géneros, no solo son intérpretes, no sé, son obras maestras de nuestro continente. Bueno, me pasa también cuando escucho al sambo cabero en peruano, no. Es el territorio, como dice mucho Liliana siempre. Es un territorio, ¿no? Sí. La propuesta de Liliana, en todo caso, es, en su disco Fuera de Lugar, es salir de este mundo como está y fundar un territorio distinto. Sí. Es una idea poética, no significa tomarse un cohete a la luna e irse a la luna. Otro planeta, ¿no? Sino habitar un mundo diferente, connotado por el encuentro con los otros, por el trabajo en comunidad. Yo creo que por la búsqueda de belleza y la oposición a la maldad que gobierna y a la crueldad. Claro, no que adaptarse, reina, ¿no? no adaptarse al cinismo, no adaptarse, no acostumbrarse, ¿no? Porque tanta repetición performatea a que vos tengas que naturalizarlo. Sí, por lo menos en esos lugares se pueden encontrar esas bellezas. Son muchos los lugares, Son ¿no? muchos, por suerte. Y disfrutar, porque esto que decís que volvés a esa música y que la disfrutás y uno sabe a dónde amó la vida y vuelve a esos lugares, ¿no? Como... Bien, vamos a despedirla, Julieta Lazo, vamos a terminar la conversación con ella porque sonó mal despedirla. Van a venir el 15, ¿no? El 15, ¿qué día es el 15? Es sábado, ¿no? Sábado 15 de noviembre. ¿A dónde vamos? A las 20. Al Shirgu, y vamos a tener invitados estelares como Liliana Herrero, bueno, ya las nombramos. Liliana Herrero, Lidia Borda, Cucuza Castielo, Diego Bayardi, Danny Goldfried. Seguramente va a haber algunos invitados sorpresa y... Bueno, vamos, canciones hermosas para tiempos difíciles y ahí estaremos cerrando el año. Mientras tanto, mañana me voy a estar en Córdoba. El viernes voy a estar en Río Cuarto, que nunca fui, así que... Ay, tengo grandes amigos en Río Cuarto. Bueno, mandalos porque es la primera vez que voy a Río Cuarto. ¿En qué lugar vas a cantar en Córdoba? Es el Centro Cultural Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Eso en Río Cuarto, después voy a estar en Sierras Chicas, en un lugar que se llama Las Martas, chiquito, precioso me dijeron, y después Córdoba Capital en un festival grande que no recuerdo el nombre. Bien, te pido que cierres los ojos y cantes la canción más bonita que recuerdes, con los ojos cerrados, así, como se le canta a un niño, o como te cantaba tu mamá. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, y se va por la mañana con su pasito afilado, pa' verse con su potranca que lo tienen barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El animal desconocido y fascinante de Julieta Lazo, con su voz áspera, profunda y melodiosa, cantando Caballo Viejo del venezolano Simón Díaz. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vivamos las emociones, que para la maldad está Milei.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530. Somos Radio. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y a las 15:26, señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes de miércoles, aunque parezca un oxímoron. Buen miércoles. Me tocó justo ver un comentario pavada, pero saliendo la vicepresidenta Villarroel del Congreso, muy custodiada. Por supuesto, muchísima policía como siempre, el triple de la gente que está manifestando en las calles. Como siempre los miércoles, claro. Como siempre, como cada miércoles. Y seguimos tratando de entender un poquito. Vieron de todas formas que no todo es tan violeta como lo pintaban. Hay un punto, ¿no? Al final. Hay un punto, hay 8 provincias con diferencias de entre 600 y 40.000 votos, que sería la provincia de Buenos Aires. Hay conteos que terminaron en el 99%, que vos podés decir, bueno, 99% ya está. Bueno, pero si faltan 600 votos la diferencia, no el 1% es un montón. La habilidad de la presentación en público, los resultados en el domingo por la noche, sí. y la falta de reacción, yo creo, de la oposición para decir, no es así, el conteo real es este. El presidente llegó a decir que son 14 puntos de
diferencia. Exacto, Y si llegan a ser 1 o 2 puntos de diferencia en el conteo final, es distinto. Pero una parte grande de la sociedad se comió la curva. Y ni hablar de los medios de comunicación, que tal vez se la quieren comer. Por supuesto. Quiero aportar un detalle muy puntual que nadie está diciendo, y que es que a todos les resultó muy bueno el nuevo sistema de boleta única de papel, pero no por el conteo. Fui fiscal general durante 12 horas y el conteo de esos votos fue maratónico y titánico, muy difícil contar las crucecitas de esos votos, te juro. Y mucho impugnado por votos mal marcados, pues la gente no sabía. Cantidad abismal de impugnados y cantidad abismal de blancos y mucho ausentismo. Bueno, en el medio de eso, un detalle más por el comentario que acabas de hacer. Vieron que en la celebración del triunfo de la Libertad Avanza no estuvo la vicepresidenta Villarruel. Ahora cuando dijimos que salió del Congreso, dije, ¿y dónde estuvo todo este tiempo? ¿Festejaba, no festejaba? ¿Está completamente fuera del gobierno? ¿No está fuera del gobierno? ¿Qué ocurre? Son preguntas, sí, que no. Y lo otro interesante es ver la ofensiva mortal de la comunicación hegemónica, que presumiendo que el peronismo está herido por este resultado electoral, produce una descarga sistemática de contenidos. Anoche la página principal del diario Clarín, supongo que la edición en papel que no compro ni leo ni vi, hoy tenía una cantidad de títulos respecto a Moreno, a Máximo, a Cristina, al baile en el balcón, a Daer, al balcón, etcétera, etcétera, que llama la atención. Olieron sangre y se mandaron de una, o la verdadera naturaleza de la comunicación aflora en circunstancias que se presumen críticas como estas. Bueno, y para seguir hablando de estas cosas, estamos comunicados con Julieta Weisgold. Ella es abogada, es periodista, además es maestranda en comunicación política por la Universidad Austral. Julieta me ayuda muchas veces a pensar todas estas cuestiones que estamos hablando, así que la saludamos, está por Zoom. ¿Qué tal, Julieta, Pablo, Carlos y Marina desde la 530? Te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, estábamos tratando de seguir analizando lo que pasó el domingo, ¿no? Obviamente, y me detengo en una reflexión que vos hiciste en una red social en relación al tema del miedo al kirchnerismo, el miedo al colapso económico. Yo por lo menos lo puse como una de las posibles explicaciones, ¿no? El miedo al lunes negro. A ver si eso fue lo que mucha gente la ahuyentó de votar una opción distinta y prefirió seguir mal pero acostumbrado, ¿no? Pero vos decís que quizás esto no es tan así. ¿Me lo puedes explicar un poquito más? A ver, por un lado, ese era el discurso del propio gobierno antes de la elección, ¿no? Y cuando digo el discurso me refiero no solo a lo que... Más que a lo que el gobierno logró decir, porque si uno escuchaba lo que el gobierno lograba decir públicamente, la verdad se veía un gobierno asustado, yendo a buscar el aval de Estados Unidos, ¿no? Un gobierno que estaba rearmando ya el gabinete, el propio presidente hablaba del recambio en el gabinete que se venía, ¿no? Entonces parecía un gobierno atemorizado, más que cualquier otra cosa. Pero lo que se decía desde la estrategia y demás, si leías los diarios, era que lo que iba a movilizar finalmente era el miedo al kirchnerismo, ¿no? El miedo al kirchnerismo, no tanto el miedo a la debacle económica, eso no aparecía tanto, pero sí el miedo al kirchnerismo. Entonces, lo que yo digo es muy pronto para saber si lo que efectivamente movilizó a los votantes, ¿no? Es eso. ¿Qué es? Porque ahí ya dije dos cosas, ¿no? Que es el miedo al kirchnerismo en sí, es el miedo a la debacle económica del día siguiente si el gobierno estaba en una situación de despoder, ¿no? Que era un poco lo que se venía viendo. ¿O hay otra emoción relacionada con esto que no necesariamente tiene que ver con el miedo? ¿Y cuál podría ser esa emoción? Bueno, a ver, yo no sé cuál podría ser exactamente, pero digo, ¿hay algún resto de apoyo de una parte del electorado más allá del miedo, ¿no? Porque, de vuelta, veíamos un gobierno que si uno miraba más allá de la intención de voto, ¿no? Porque a mí me gusta ver las variables ampliadas. Sí. Si uno miraba todas las variables en opinión pública, imagen, expectativas económicas, ¿no? Evaluación de la responsabilidad sobre la economía. Y eso te lo marcaban casi todas las encuestas. Ya no es, digamos, la gente ya no ve como responsable a Alberto Fernández, sino que lo ve al propio presidente como responsable del manejo de la economía, de una economía que se veía mayoritariamente en crisis, ¿no? Claro. Entonces, no es que la opinión pública veía en el gobierno, si uno ve las fotos de los últimos meses, veía en el gobierno
la salvación de esa situación crítica económica necesariamente. Sí, tal vez, ¿no? Pensar que las corrientes de opinión pública en general suelen ser un poco más estables que una foto, ¿no? Entonces, van cambiando tendencias, no sé, bueno, de la Rúa, si vos veías el ciclo descendente de la Rúa, empezó bastante antes, ¿no? De cuando finalmente dejó el poder. Entonces, no es que de un minuto para otro se desarma todo, a menos que, bueno, puede pasar, ¿no? Que pase algo gravísimo. Claro. Vinieron pasando cosas muy graves y el gobierno, sin embargo, digo, acaba de ganar una elección. Entonces, digo, tal vez es multicausal y no hay un solo factor. Y ahora con esto del gobierno acaba de ganar, porque lo que nos pasaba mucho el domingo es sorpresa, porque quizás en un momento se pensó que el kirchnerismo, el peronismo, Fuerza Patria ganaba, después que había un empate, después parecía una paliza. Bueno, al final con estos recuentos no es tan paliza, pero bueno, evidentemente sí, no hay forma de disfrazarlo, es un triunfo de Milei, como figura aglutinante de la oposición, cosa que quizás desde este lado no hay tanto, ¿no? Pero ¿qué análisis haces puntualmente de la boleta única de papel? Recién hablábamos con Marina Glesser, si esto también puede haber influenciado un poco en que la gente no supiera cómo votarlo, en la cantidad de votos impugnados, en este descenso de 15 puntos en la provincia. ¿Se puede llegar a analizar eso o es difícil? Mira, yo creo que, y esto es de vuelta, es lo mismo, habrá que ver con el tiempo, ¿no? Que con evaluación más de datos con el tiempo. Yo creo que si tal vez en lo político, si la boleta única de papel influyó en algo, tal vez tiene más que ver con la marca, ¿no? De hecho, a mí me llamaba la atención en Provincia de Buenos Aires, el gobierno durante los últimos meses, durante todo este año, ¿no? Insistió con una idea que era que lo que valía era la marca de La Libertad Avanza, ¿no? Y al presidente que se estaba plebiscitando la gestión, y cuando pasó lo de Spert, ¿no? Empezaron si el candidato era Santilli, si había que poner al pelado, al colorado, quién, ¿no? Está bien, estaban en medio de una crisis, pero estaban inclusive tan perdidos en ese rumbo que se olvidaron de que la idea original no era, ¿no? Quién era la cara que ponían en la boleta. No, digo. Exacto. Entonces, en términos políticos, si vos me preguntás más allá de la boleta, o por el peso y la construcción de la boleta en sí, ¿no? En donde empiezan a pesar más los colores, las marcas, inclusive, y en ese sentido, por ahí sí, la marca de La Libertad Avanza, ¿no? Pesó más que la candidatura de Tayana, o que la marca pesó más, digamos, correlativamente, ¿no? Entiendo. Y ahora... más que inclusive el pelado, el colorado, claro, quien sea el candidato. Como si hubiese, digamos, una capacidad de Milei de aglutinar esa votación más allá de quién fuese, y no así tanto en el caso de Fuerza Patria. Y te pregunto, no sé si esto corresponde al ámbito de tu análisis, pero ¿pensás que quizás la campaña de Fuerza Patria, este meme famoso de Tayana diciendo no hagas nada, ganás, con el diario del lunes, se hubiera hecho falta un poco más de propuestas, sobre todo en la provincia, más salidas, más mostrar, más proponer, o no hubiera hecho mella en la elección? A ver, yo creo que si estás en una etapa de campaña, siempre lo recomendable es hacer una campaña, ¿no? Pero en un contexto en el que el peronismo está digamos, con una discusión interna fuerte, y el gobierno estaba, ¿no? En medio de una crisis que no podía resolver, crisis tras otra sin poder resolverse, bueno, podía parecer hasta lógico, ¿no? Tener una campaña pedagógica en la provincia de Buenos Aires. Defensiva, decís vos, o... Y es que en realidad yo creo que ni siquiera el volumen de la defensa se pudo escuchar. Por eso hablo de tener una campaña, ¿no? Yo creo que fue una campaña sobre todo centrada en la pedagógico y en cómo usar la boleta, ¿no? Y en fijar la idea del candidato. Claro. Pero el mensaje de campaña, inclusive el defensivo, ¿no? Que también se insistió con eso, no se trata solamente de repetir la idea de que había que defender a la provincia, sino también darle volumen a eso, ¿no? De eso se trata una campaña, de subir al escenario un mensaje. Yo creo que eso no se logró, y no tiene que ver necesariamente con algo publicitario, marketinero, sino con una unidad de mensaje, ¿no? Entiendo. Con tener claro hacia dónde va esa campaña en un momento determinado. Así que si me preguntás, la verdad, de vuelta,
no sé si con una campaña se gana o no, tiene que ver también con una construcción política, con un momento político, ¿no? No, la campaña define todo, pero que puede ayudar, sí, seguramente, porque tiene que ver con esto también, con poder posicionar un mensaje. Sí, coincido. ¿Y qué momento político estamos viviendo, según vos podés analizar? Me refiero desde la Libertad Avanza, lo que parecía es un gobierno al borde del knockout, ¿no? O sea, con un fracaso tras otro, con plata que llegaba y que se iba, para tratar de sostener un dólar ficticio. Finalmente, como dijeron muchos, entre otros Grabois, creo que está bien en el análisis. Después, Trump, como jefe de campaña, es difícil cuando se mete, sigue siendo la primera potencia del mundo, se mete directamente a la campaña, es complejo. Pero ¿qué momento político pensás que está viviendo el gobierno ahora? Si pensás que va a dar algún freno con los cambios de gabinete, por ejemplo, por lo menos, Cuño Libarona sigue en su puesto hasta que se encuentre su reemplazo, no sé, quizás retroceden un poquito, se envalentonan, ¿cómo lo ves eso? Mira, insisto con lo que decía al principio, ¿no? Antes de la elección, hace poquitos días, veíamos un gobierno que no en el último mes y en los últimos días, en los últimos 3 meses tenía las variables frente a la opinión pública en descenso, ¿no? O sea, un gobierno que además de tener movilización en las calles, como tuvo el año pasado, este año, ¿no? Además de eso, empezaba a enfrentar en los grandes volúmenes de opinión más ruido, ¿no? Más allá de la intención de voto, insisto. Entonces, eso no cambia de un día para otro. Puede que cambie en la foto de esta encuesta, digo, yo creo que se genera un efecto, ¿no? Digamos, de expectativa cuando gana un partido una elección. Pero yo creo que eso no va a ser estable y que el gobierno va a tener que seguir navegando aguas que tienen oleaje, ¿no? Que no son aguas planchadas. Entonces, sí, está claro también con el precio del dólar, no está domado. Por eso, no hay nada, no hay ninguna variable, digamos, ni de la economía, entonces puede que haya una calma, yo creo que esto es un aire, es un respiro para el gobierno, no es nada, ¿no? Pero no es algo que se vaya a mantener si el gobierno sigue en el mismo sentido para siempre, ¿no? Marina te hace una pregunta. Hola Julieta, un gusto saludarte, ¿cómo andás? Hoy es 29 de octubre, hoy casualmente, y no por casualidad porque no me parece una categoría política, la UH cumple años como medida de política de gobierno en una gestión de Estado. Milei ganó las elecciones a presidente diciendo que él era un topo que venía a destruir el Estado desde adentro y sin embargo cada vez parece estar más estatista, incluso con sus relaciones carnales con el exterior, ¿no? En este caso decías muy bien con Estados Unidos y ese salvataje de 20.000 millones de dólares y quién pone la plata para la campaña y cómo se hace una campaña política. ¿Crees que en esta campaña de intermedias legislativas nacionales del 2025 hubo algo de esos aportantes que todos venían denunciando? Viste que se denunció que aportante Fran Machado había aportado a la campaña de Spert y por eso bajaron a Spert de la boleta y asumió Santilli. Digo, en esta campaña, ¿pudo haber habido ese tipo de financiamiento más oscuro, siendo que son rompedores del sistema estatal, o así se llaman? Bueno, eso, no, la verdad no te lo puedo responder porque no lo sé, no lo sabemos, ¿no? No lo sé, puede ser. Lo sospechamos. Sí, no sé, digo, podría pasar porque, bueno, hay un contexto, ¿no? Un contexto que quedó como al desnudo en la trama hasta la elección. Así que sí, podría pasar, pero no puedo decirte más que eso. O sea, no se sabe muy bien cómo fue o la transparencia de esta campaña, ¿no? No se sabe. Además, en este país claramente que vos ves cómo funciona la justicia, para un lado tan veloz y para otro tan lenta, tampoco creo que quizás terminemos de saberlo nunca. La última pregunta, tengo una más. Julieta, en relación al peronismo, ¿cómo pensás que... Porque ahora arranca, está bien, ahora tenemos un año largo, de gestión, pero después ya arrancamos otra campaña, que es la presidencial. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar en el espacio del peronismo tras esta derrota, hay que decirlo? A ver, yo creo que el peronismo está en una discusión interna hace un tiempo. Yo era de las que pensaba que esta elección no iba a definir
fuera cual fuera el resultado, la suerte del peronismo en los próximos 2 años. Creo que se está dirimiendo, que hay una discusión interna, que esa discusión interna de algún modo va a seguir dándose. Pero yo creo que eso, que no es que el resultado de una elección define, ¿no? En ningún sentido lo que puede llegar a pasar después. Es un hito, es un mojón, señala algo, ¿no? Sobre todo en el caso del gobernador de la provincia, una disposición a ocupar un lugar adentro del peronismo, ¿no? Creo que esto es el mojón más claro. Pero después, fuera cual fuera el resultado, eso es algo que se sigue jugando, ¿no? Porque la política, digo, es dinámica y 2 años es mucho tiempo. Y ahora un año muy complejo en lo legislativo también con nuevas mayorías. Sí. Bueno, gobernadores que juegan también, claro. Y el liderazgo de Cristina, ¿no? Y la necesidad también de hacer alianzas por parte de Libertad Avanza con la posibilidad de tener quórum propio. Es más difícil voltear un decreto, es más complejo a nivel legislativo. Exactamente, por eso. Entonces, la necesidad, eso mismo también va a influir mucho, ¿no? El rol de las provincias en las negociaciones, si va a haber gobernadores que van a posicionarse de diferentes formas, ¿no? En relación a la suerte de sus propios legisladores en las provincias, cómo van a jugar esos gobernadores, si van a aparecer figuras emergentes nuevas en estos 2 años, ¿no? Y de vuelta, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo se va a dirimir esa interna? A mí, yo creo que más allá de cómo se dirima la interna hacia dentro del peronismo, creo que es importante para el peronismo no quedarse, ¿no? en la discusión interna de cara a la gente, ¿no? De cara a los argentinos. Porque, porque hay algo ahí, si por un lado tenés un gobierno que está yendo a puro dinamismo, a la ofensiva, ¿no? Con cosas que no son hitos necesariamente, digamos, no son hitos positivos, ¿no? Para el país. Si el peronismo se queda enfrascado en una discusión que además es hacia adentro, bueno, es un problema, creo, para el propio partido, ¿no? Es algo que hay que va a ser un desafío para el peronismo. Clarísimo y es muy importante. Julieta, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Te volvemos a llamar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 15:44. Vamos y volvemos, que nos quedan un montón de contenidos. Somos Radio. AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. 15:47 horas. Marina Glesser, nota en puerta.
Bueno, te contaba, Carlos, al principio del programa que íbamos a hablar del Abismo del Verbo. El Abismo del Verbo es una obra de teatro dirigida por Julia Funari y escrita por Adriana Jainin, a quien le damos la bienvenida. Hola, Adriana, Marina Glesser, Carlos Polimeni y Pablo Hacker. Te damos la bienvenida a la Radio de Madres, a la tarde con Carlos Polimeni. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy contenta de participar de un programa tan bello como este. Bueno, para nosotros es el placer para hablar un poquito de lo que es el Abismo del Verbo. Nosotros al principio del programa comentamos que sos la dramaturga de esta obra que sucede los domingos a las 20:30 horas en el Itaca Complejo Teatral, que es en Humahuaca 4027, y que parte a través de un texto dramático, poético, con atisbos clownescos, ¿no? ¿Cómo se te dio escribir esta nueva obra que se llama El Abismo del Verbo, a vos que sos una dramaturga con mucha trayectoria? Bueno, en realidad mi trayectoria, más que como dramaturga, es una trayectoria un poco performática o de atravesamiento de artes. Escribí siempre poesía, narrativa y a través del impulso del conocimiento de un actor que vino a trabajar en una escuela del Estado para realizar juntos un hermoso trabajo, me picó también el bichito del teatro y empecé a escribir también en ese género. Pero nunca hice demasiado caso a la taxonomía de los géneros. Los respeto, pero siempre anduve como una viajera entre la música, la filosofía, la literatura, también la danza. Y entonces cuando empecé este proyecto fue hace muchos años, después de haber transitado, entre otras cosas, por el taller de Ricardo Monti, que me perseguía diciendo que era una especie de tirano conmigo para que no me fuera tanto al lenguaje poético, y yo bromeaba con él y decía, mira quién habla, ¿no? Porque excelente dramaturgo, pero con una capacidad poética que yo considero inconmensurable. Pero bueno, salvando las distancias, empecé este proyecto, lo dejé flotando y hice durante años espaciados el intento de ponerlo en escena, pero justamente por las características del proyecto no encontraba del todo las personas adecuadas, porque para el teatro parecía muy vinculado a la danza en algún punto, para la danza era demasiado textual. Bueno, estas cuestiones que hoy, ya hace mucho tiempo, creo que décadas y bastantes, que han dejado de ser en muchos contextos, también en el nuestro, problemático, yo encontré esos escollos. Hasta que finalmente, charlando con Julia Funari, con la que tenemos una amistad entrañable, surgió la idea, y además estaba trabajando conmigo como colaboradora Virginia Sorzana, que fue alumna mía en Andamio 90, y cuando se graduó la convoqué para que fuera colaboradora en el dictado y construcción de mis textos. Y se entusiasmó mucho, y entonces tomé esa vieja versión y la trabajé mucho, y también de acuerdo a las sugerencias de Julia y de los chicos. Y me llegó Nacho Ignacio por intermedio de un entrañable alumno también, que trabaja mucho con teatro de objetos, y me lo recomendó especialmente por la formación que tenía con Marcelo Katz y con otros. Y así, bueno, se fue formando el grupo. Realmente lo que escribí, lo escribí con, creo, no solo con huesos, sino con carne, con piel. O sea que yo sentí que ya
estaba encarnada la letra. Creo mucho en el, como todos ustedes, lo sé, en el peso del lenguaje, en el peso de la palabra, en el peso que tiene el verbo y más con los momentos que estamos transitando aquí en el mundo, y haber encontrado un grupo, ese pequeño grupo teatral, que no deja de ser una comunidad organizada para que el texto verdaderamente se realizara, fue para mí un hallazgo, una especie de sacrílega bendición. Maravilloso. Así que bueno, qué lindo. Qué lindo, sí, qué lindo hablás. Entonces, si hablás como escribís la obra, El abismo del verbo debe ser muy hermosa de ver. Vamos a convidar a la audiencia a que se presente en Ítaca Complejo Teatral los domingos a las 20:30 horas hasta el 23 de noviembre, que queda en Humahuaca 4027, en el barrio de Almagro. Estamos conversando este ratito cortito, porque nos queda muy poquito programa, con Adriana Jeinin, que escribió El abismo del verbo, y muy lindo escucharte, Adriana, en esto del camino del verbo y sus heridas, y cómo lo emparentás a lo que estamos viviendo de acciones, ¿no? De actos y acciones que nos están llevando a ese abismo que pareces retratar. Sí, siento que el abismo del verbo puede llegar a ser una cúpula, transformando el espacio de convexo y cóncavo en algo reversible, que sea más que una cinta de Moebius, que nos lleve realmente a un horizonte de verdadera esperanza, o de algo que se acerque a la verdad, de una esperanza. Y no me voy a olvidar nunca que, más allá de mi interés por la historia argentina, por el tránsito de lo que nos viene pasando y de lo que nos sigue pasando, hay un agradecimiento muy grande para mí a Andrés Rivera. Mi obra no tiene que ver con esto, pero esa novela extraordinaria, La Revolución es un sueño eterno, me hizo sentir hasta las vísceras realmente que el orador de la revolución tenía negada la palabra. Y esto te lo digo y me agarra, como diría mi hermano que ya falleció, el de España, me agarra un achuchón, decía él, cuando se le ponía la carne de gallina, de volver a sentir que una y otra vez creemos, si creemos en una eternidad, creo que nosotros podemos creer en esa eternidad. Gracias. Mi obra queda muy chiquita al lado de este sentimiento que tenemos todos nosotros. Siempre va a quedar pequeña la palabra al lado de lo que sentimos y de lo que pensamos todos nosotros juntos. Muy lindo escucharte, Adriana, esperanzador. Vamos a ir a ver El abismo del verbo. Te quiero agradecer mucho este ratito que conversamos, Adriana Jeinin, y por todas estas palabras que nos estás diciendo y por la novela que nos recomendaste. Muchas gracias. Una sola cosita más. No se olviden de mirar la ficha técnica completa, porque cada uno de los integrantes fue y es una joya. Gracias, te deseamos lo mejor con El abismo del verbo. Domingos 20:30 horas en Ítaca Complejo Teatral. Un beso grande, Adriana. Enorme para ustedes. Chau, chau, gracias. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. El orador de la Revolución de Mayo era Juan José Castelli, que paradójicamente, de eso se trata La Revolución es un sueño eterno, murió de cáncer de garganta, encarcelado por otra parte por los enemigos de la Revolución, enquistados dentro de la Revolución. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, se suma a nuestro programa. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, comenzamos bien. Me alegra que estemos homenajeando y recordando a Juan José Castelli. Bueno, vos sabés que yo, además de otras cosas, soy profesor de historia, me dedico a la historia y soy un gran admirador de Castelli. Tuvimos mala suerte porque murió demasiado temprano, esa gran personalidad. Bueno, pero vamos
vamos a lo nuestro, vamos a la actualidad. Vamos. Mirá, me parece que tenemos que seguir reflexionando, evaluando los resultados de este acontecimiento importante que fue el pronunciamiento popular del otro día. Fue adverso a lo que de alguna manera esperábamos o pensábamos, precisamente por eso creo que tenemos que hincarle el diente y tratar de desentrañar qué es lo que ocurrió, qué es lo que vimos y qué es lo que no vimos, ¿no? Y bueno, yo creo que en la brevedad de lo que podemos comentar aquí, había una situación económica tan pero tan desbarrancada, producto del plan del gobierno nacional, no solo en el plano económico, financiero, el dólar, las reservas, sino en todo lo que tiene que ver con la vida social de las grandes mayorías, ¿no? La pérdida de ingresos, la imposibilidad de pagar las tarjetas de crédito, el endeudamiento, los jubilados, en fin. Y a eso se le sumó todo un fenómeno de corrupción enorme desde la cúpula del gobierno. Bueno, y sin embargo, una gran parte del electorado del pueblo ratificó la confianza en este gobierno. Yo creo que hay algunas cosas soterradas que hay que tratar, insisto, de desentrañar. Me da la impresión que esa campaña de los últimos 10, 15 días, poniendo el acento en el miedo al abismo que se generaría si no se renovaba la confianza en el gobierno nacional, el miedo siempre es un motor fenomenal. Y el otro, el odio, ¿no? El odio al peronismo, el odio a la izquierda, o sea, miedo y odio son dos factores que siempre le han resultado rendidores a la derecha y a la ultraderecha, y daría la impresión que en una parte del electorado eso se sobrepuso a las limitaciones y la crisis económica, ¿no? De forma tal que ahí creo que tenemos un par de claves, y desde el lado de acá me parece que tenemos que superar campañas que están ligadas a nombres o a marcas y están desprovistas de propuestas económicas, propuestas culturales, propuestas sociales que salgan al encuentro de solucionar la vida del pueblo, la vida de la sociedad. Incluso toda esta crisis que hay ahora fenomenal, con millones de pobres, niños pobres, las clases medias en caída libre, y sin embargo no alcanzamos nosotros a atender las demandas que con un sentido comunicacional, con un lenguaje que pueda llegar al cerebro y al corazón de las personas, como decía Gorini. Así que, en definitiva, han actuado factores subjetivos que, han inclinado la balanza, y Milei se transformó en el polo de ese 40% que suele decirse ahora, que es el caudal histórico de la derecha y del centro derecha, que termina haciéndose presente, ¿no? Así que tenemos el reto en los próximos tiempos de volver a convocar a una buena parte del pueblo, que va a seguir siendo perjudicado fuertemente por este programa, porque yo diría que el gobierno, envalentonado por este triunfo, con el apoyo además y los condicionamientos de Trump y del gobierno norteamericano, se van a lanzar a seguir conculcando derechos del pueblo. Así que eso va a generar una situación de grandes contradicciones sociales, de gran conflicto social. Y eso es lo que hay que tratar, a lo que hay que tratar de responder con ideas y con organización. Gracias, Juan Carlos, abrazo grande. Chao. Clarísimo. Juan Carlos Junio ayudándonos a pensar. Hasta aquí llegamos, mi amor. Con ideas y organización, Carlos, nos vamos a la marcha de los jubilados. A las 16 damos paso al programa que viene. Pablo Caruso, vuelven las ideas aquí a la comunidad de la M530. Las calles que dejamos los